Bienvenidos a God's Purpose Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio, el cual vamos a estar hablando de el perdón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez alguien tal vez les hizo algo? Tal vez estamos tratando de perdonar. Y nos cuesta. Tal vez alguien nos traicionó. Alguien nos lastimó. Entonces algo que tal vez estamos trabajando en llegar ahí. O tal vez ya lo hicimos. Ya pudimos soltar eso. Y somos libres de eso. O Entonces, si no, vamos a hablar de por qué deberíamos de llegar a esa etapa de perdonar. Sí. Queríamos tocar una pequeña parte de la historia de José. Para poder ver, porque creo que ahí podemos, en una parte de ahí de la historia de José o de la vida de José, creo que podemos aprender mucho sobre el perdón. Sí. Entonces, especialmente uno como cristiano, como seguidor de Cristo y como portadores del Espíritu Santo, creo que podemos aprender algo muy, muy valioso de esa historia maravillosa de José. Entonces, vamos a estar tocándolas, o si nos puedes compartir en qué vamos a estar leyendo, o si podemos, más o menos les vamos a dar parte de la historia. Sí, como un resumen. Un resumen para que puedan ver qué es lo que pasó. Para los que no conocen la historia de José. Y los que la conocen, que nos lo digan en los comentarios abajo. Esta historia comienza en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Aquí desde el comienzo vemos de que Jacob, o otro nombre para él era Israel, de que él vivía en Canaán. Y sus hijos, tenía 12 hijos, incluyendo a José. Eran 12 hermanos, incluyendo a José. Y decía desde el principio de que a Jacob amaba a José más, porque era el último y lo tuvo en su vejez. Hasta le hizo una túnica de diversos colores. Y llegó a un punto donde José tuvo 2 sueños y se lo contó a sus padres y a sus hermanos. Y sus hermanos tuvieron envidia de él. Es más, hasta el mismo papá, después de que le dijo el segundo sueño, dice que lo reprendió. Y lo podemos ver en el versículo 10 del capítulo 37. Dice aquí: y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después de eso, sus hermanos fueron a apacentar las ovejas. Y el padre le dijo a José: ve a donde están tus hermanos, ve cómo están y cómo están las ovejas. Se lo mandó a chequear en sus hermanos, a ver cómo estaban y asegurarse que no estaba todo bien. José fue a buscar a sus hermanos. Y aquí vemos de que cuando sus hermanos vio a José de lejos, los hermanos vieron a José venir de lejos, ellos comenzaron a conspirar contra él. Y aquí conspirar, dice, o sea que comenzaron a planear cómo matarlo. Aquí dice en el versículo 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en la cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos más será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y después de eso, vamos a adelantar para ver qué es lo que hicieron con él. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. El versículo 27 dice: venid y vendámosle a los
ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rascó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Ellos llegaron hasta la casa de su padre y enseñaron esta túnica con sangre a su padre, y su padre creyó de que era una bestia que devoró a su hijo. Sí, lo planearon bien. Imagínate, los mandó a checar a sus hermanos, se van. Ellos desde que lo vieron venir comenzaron básicamente a planear: hey, deberíamos de matar a este soñador, como con sarcasmo, ¿no? Entonces, y pues ahí el Rubén fue el que el Señor usó en ese momento, como que, no, aquí, porque dice que hasta dice aquí que Rubén, dice, lo libró de sus manos. O sea, aquí me lavo las manos yo, y le dijo: no lo matemos. Entonces, por esa fue la única razón por la cual ahí en ese momento no lo mataron. Entonces, ¿qué pasó? Le quitaron de sus vestiduras y lo tiraron al hoyo. ¿Y qué pasó después? Lo vendieron. Lo vendieron. Y de ahí pero de ahí, más adelante aquí se ve que ellos regresaron. Como que se arrepintieron de lo que habían hecho y ya no lo encontraron. Y es ahí donde ellos se pusieron así como: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le vamos a decir a nuestro padre? Entonces fueron astutos, porque ¿qué pasó? Degollaron a un cabrito, dice, o a un... Animal, fue un animal. Un cabrito de las cabras. Y tiraron la sangre sobre la vestidura y básicamente engañaron al padre. Le dijeron pues que había muerto. Entonces aquí podemos ver que es algo muy grave lo que ellos hicieron contra de José. Solamente por envidia. ¿Por qué? No soportaron el propósito, el ministerio de José. Tenían envidia de lo grande de que Dios lo podía usar. Y ellos tuvieron miedo. Bueno, esa es mi opinión. Claro. Y a veces hay gente en estos días de que ellos atacan a otros porque ellos pueden ver ese ministerio en una persona. Y en vez de apoyarlo, en vez de orar por ellos, creer en ellos, ellos lo atacan. Ellos se convierten en la oposición. Claro, y eso lo podemos ver no solamente en el ministerio, en la iglesia, pero también en nuestras vidas seculares. Puede ser en el trabajo. Tal vez muchas personas están haciendo un buen trabajo, pero otras personas, al ver de que esta persona está haciendo un buen trabajo, muchas veces tratan de ponerle una piedra de tropiezo. Porque muchas personas pues tienen eso de que o soy yo o es nadie. O es un decir de que he escuchado que dicen: te quiero ver bien, pero no mejor que yo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando alguien comienza a crecer de tal manera, especialmente si tenemos a Dios en nuestra vida, cuando es el Señor el que comienza a abrir puertas en nuestras vidas y comienza a guiarnos y llevarnos a diferentes lugares, cuando comenzamos a ver el propósito que Dios tiene en cada uno de nuestras vidas, es cuando muchas personas se dejan usar como instrumento para traba para esas personas. Pero también muchas veces estas personas, el Dios permite que estas cosas pasen para que nosotros podamos crecer en Él. Porque es como que si a nosotros nos dan algo que hacer, o digamos que a ti te encanta un deporte, cualquiera sea este deporte, digamos que es fútbol o básquetbol, y tú eres el mejor en jugar ese deporte, y no tienes contrincantes o no tienes personas con quien competir mejores que ti, a estar cómodo. Y cuando hay comodidad, no damos espacio para crecer.
Porque estamos cómodos. Estamos cómodos, no sales a practicar, no sacrificas tiempo, comienzas a hacer otras cosas en vez de poner todo tu tiempo en ese deporte, en esa pasión, y te pones cómodo. Ahora, si nosotros ponemos eso en nuestras vidas espirituales en Cristo, muchas veces nos puede pasar lo mismo. Cuando cosas no nos pasan en nuestras vidas cristianas, como dices tú, ya puede ser un ministerio, o puede ser un llamado, puede ser el propósito que el Señor tenga en cada una de nuestras vidas. Si nosotros no tenemos muchas cosas que pasan en nuestras vidas, como dicen, si no pasamos por el desierto, no hay victoria, dicen, ¿no? O sea, si nosotros no pasamos por ese desierto, si nosotros no pasamos por esas pruebas que el Señor permite que pasen en nuestras vidas, porque todo lo que nos pasa en nuestras vidas es porque Dios permite que pase en nuestras vidas. Ahora, está de nosotros si nosotros crecemos de esas pruebas o nos quedamos estancadas de esas pruebas. Y estoy hablando de mi vida personal. Porque no voy a sentarme aquí tampoco y a decir de que, oh no, porque las pruebas pasan y tú te levantas y si no te levantas pues no estás en nada. No, porque a mí me ha pasado muchas veces también donde muchas cosas han pasado en mi vida o muchas personas tal vez han hecho muchas cosas que tal vez se me ha hecho como una piedra de tropiezo en mi vida, el cual ha habido muchas veces que me ha costado salir de eso, me ha llevado muchas veces a desanimarme, o muchas veces me encuentro en un lugar que estoy cómodo y ya no queda eso de crecer, del buscar de Dios. Y eso es lo que pasa, cuando estamos cómodos muchas veces no buscamos del Señor. Cuando todo está bien, perfecto, no buscamos de Dios. Porque se nos olvida de que dependemos de Él. Ahora, no es una manera de Dios para mantenernos ahí sirviéndole. No, sino que en nuestra naturaleza como humanos, eso pasa. O sea, si nosotros estamos cómodos, si esta silla aquí como está cómoda, no me voy a levantar y me voy a ir a sentar en una piedra. O si yo puedo caminar en un piso de carpeta, descalzo, no me voy a ir a caminar en un camino pedregoso porque me va a doler. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando estoy yo caminando en un camino pedregoso, voy a buscar la manera de salir adelante, de salir de ahí para llegar al pasto verde. Pero si yo estoy en un lugar que es cómodo, que es relajado, que todo está bien, no voy a querer salir de ahí y no voy a crecer. Y es donde muchas veces podemos entrar, como se estuvo en un desánimo. Podemos llegar a un estancamiento. Es cuando poco a poco dejamos esas pequeñas zorras entrar en nuestras vidas. Y es donde muchas veces dejamos de tener una intimidad con Dios. Es muchas veces donde dejamos de hablar con Dios. Tal vez hablamos con Él allá en la mañana, tal vez en la noche cuando nos vamos a dormir. Pero durante el día ni nos acordamos de Él porque ya estamos acostumbrados de que hay un pan de cada día en nuestra mesa, de que tenemos un calzado, de que tenemos ropa y estamos conformes. Entonces esto fue como podemos ver más adelante, porque ¿qué es lo que pasó en la vida de José? Esto lo llevó al desierto. Y este desierto fue cuando fue a la cárcel. Fue vendido a Potifar. Pasó la situación con la mujer de Potifar, lo acusaron, le metieron en el cárcel, se quedó ahí por un buen rato y ahí fue cuando él interpreta 2 sueños del faraón. ¿Y qué pasa? ¿Lo pusieron en qué posición? Pero todavía, aún después de eso, él todavía tenía que esperar un poco, ¿no? Sí, pero todo este proceso, ¿qué hizo él? Lo mantuvo cerca de ¿quién? De Dios. De Dios. Él simplemente hubiera podido pecar contra Dios. Yeah. Pero él dijo que no. Él dijo que no. Decidió mantenerse fiel a Él. Y más adelante podemos ver, como tú dices, al faraón tuvo esos sueños y le dijo ¿qué le dijo? Que el que le adivinara todo eso lo iba a dejar básicamente el segundo en cargo, ¿no? De todo el reino. Entonces, si José no hubiera sido tirado en ese hoyo, si no hubiera sido vendido por monedas, José fue vendido por
20 monedas. Por 20 monedas, si él no hubiera sido vendido en ese lugar, en ese hoyo, a estas personas, él no hubiera llegado a la posición en la cual estaba. Y José entendió eso más adelante. Porque ¿qué pasó? Después de que él interpretó estos sueños, también el Señor le dio sabiduría a José. Y a la par del faraón básicamente estaba reinando. Y fue él el que le aconsejó al faraón qué hacer para cuando estos días de vacas secas o estos días de que iba a haber sequedad, que iba a haber, no iba a haber mucha abundancia de nada, ellos tener de dónde estar bendecidos. Sí, porque aquí dice José, gobernador de Egipto. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Llegó de ser esclavo a prisionero a ser el segundo en toda la tierra de Egipto, debajo del faraón. Y todo de una envidia de los hermanos. Cuando fue tirado en ese lugar, me imagino de que él estaba lleno de furia. Tristeza, dolor, porque era como, me imagino él decir, ¿pero qué he hecho yo? Una pesadilla. ¿Por qué me hacen esto? Tal vez él, siendo el menor, tal vez miraba a alguno de ellos que eran mayores de él como personas a seguir el ejemplo. Pero fue traicionado, fue abandonado, fue vendido por su propia sangre, por sus propios hermanos. Y me imagino que después de eso, cuando fue vendido y todo, obviamente él no sabía la historia que le habían dado a su papá. Me imagino que él ha de haber dicho, pero mi padre me va a venir a buscar. Mi padre me va a venir a salvar. Y su padre nunca llegó. Imagínate en esa cárcel, en esa soledad, después de todo esto que pasó. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos así después de que hemos sido traicionados, después de que hemos sido tirados en ese hoyo? Que alguien me va a venir a rescatar. Y muchas veces le comenzamos a preguntar a Dios. No sé a ti cuántas veces te ha pasado, pero a mí me ha pasado donde muchas veces le he preguntado a Dios, pero ¿por qué? Porque creo que muchas veces nuestra mente es tan pequeña o nosotros somos tan pequeños. Por eso es que dice que nosotros no podemos entender totalmente la mente de Dios. No podemos querer saber cómo Dios piensa. No podemos. Entonces imagínate, todo esto lo llevó a José a esta posición. ¿Y qué pasó más adelante? Después, cuando hubo la gran sequía, el papá de José manda a sus hijos a buscar provisiones a Egipto. Y dice que entonces José viene y conoce a sus hermanos. Dice que les habló un poquito golpeado cuando los vio. Creo que la palabra fue como raspado, algo así. ¿Raspado? O áspero, algo así. No áspero, sé. Sí, pero raspado así. No creo. Algo así. Pero dice que cuando los vio, básicamente les habló un poco fuerte y los acusó de espías. Entonces ellos se afligieron y se afligieron y les vino a mente lo que le habían hecho a José. Y dijeron, oh, man, esto nos está pasando por lo que hicimos. O sea que después de todos esos años, sus hermanos todavía tenían memoria. Eso me hace ser, a mí, por lo menos yo entiendo esa parte como que ellos después de que hicieron todo esto, hubo culpabilidad en la vida de ellos. Y era algo de que andaban cargando en todo este tiempo. Lo que habían hecho con su hermano menor. Sí. Por envidia. Sin embargo, sí, José jugó un poquito con ellos. Sí, por un rato. Por un rato. Hasta él dejó los hermanos ir con sacos de comida, pero ellos tenían que regresar con el hermano menor que el papá de él tuvo después de que José fue vendido.
pero dejó uno de sus hermanos El en Benjamín. el cárcel. Pero él dejó uno de sus hermanos en el cárcel y dijo de que si ustedes no me traen ese hermano menor, tu hermano se va a quedar aquí. No, y lo más tremendo es que si leemos y ponemos atención, dice que le dio provisiones ¿Sí? a cada uno de ellos. Y no es que fueron y regresaron. Porque dice que el papá ni quería que volvieran. No iba a mandar al menor. Porque no quería mandar al menor, porque él pensaba de lo que pasó con José iba a pasar con Benjamín también. Ajá, entonces dice que hasta que se le acabó la provisión, fue de que el papá vino y les dijo que tenían que regresar para traer más provisiones a la casa. Ajá. Entonces eso quiere decir que el hermano que se quedó estuvo ahí por un buen rato en la cárcel. Y la única razón por que el papá dejó ir que su hermano menor fuera a Egipto, porque uno de los hermanos Judá, él dijo, si Benjamín no vuelve a casa, la culpa va a ser la mía. Sí, se hizo responsable. Él se hizo responsable. Sí, y después llegó un momento donde con todo eso de que José estaba haciendo todo esto juego, de que lo que estaba haciendo con sus hermanos, acusándolos y todo, acusó a Benjamín a robar una copa. Y él dijo, ok, Benjamín va a quedar como mi siervo. Sí. Y ahí fue con Judá. Dijo, no. Y le explicó todo a José lo que pasó y la razón, porque el papá era como estaba y que ya estaba anciano. Y que podía morir. Se podía morir si Benjamín no volvía a casa. Y allí fue cuando José al fin se reveló, se da a conocer a sus hermanos. Sí. Lo vamos a leer en el capítulo 45. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida para medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahí vemos de que José perdonó a sus hermanos. Y no solamente dijo, te perdono, sino en otras palabras dijo, Dios lo obró para mi bien. Dios tuvo un propósito con todo esto. Y José, podemos ver la madurez de José. Y podemos ver de que él tuvo que pasar por todo ese proceso para poder admitir que Dios, que permitió que pasara todo esto, que los hermanos lo vendieran, para él poder llegar a donde estaba. Es a donde ahí él pudo perdonar a sus hermanos y admitir que era un plan de Dios para su vida. Y creo que al él también perdonarlos y entender de que fue Dios el que permitió esto en su vida, es donde él mismo soltó y fue libre de eso. Sí. Porque imagínate a un José con ira, un José dolido, un José con odio. ¿Cómo iba un José con todas estas cargas poder liderar en segundo mando después del faraón
a todas estas personas y poder ser sabio. Porque el Señor era el que le daba la sabiduría, el Señor era el que le revelaba a él por medio de sueños. Pero si su corazón no hubiera estado limpio, si él no hubiera tenido esa intimidad con Dios y se hubiera quedado ahí abajo en ese hoyo, en lo que él le pasó en el pasado y todo eso, no hubiera salido adelante. No. Por eso esta historia es un gran ejemplo del perdón. Porque nosotros podemos ver la decisión que tomó José. Y si nosotros estamos en un momento en la vida donde tenemos la decisión de perdonar o quedarnos en ese falta de perdón, podemos ver de que el de perdonar nos deja seguir adelante, avanzar en nuestro propósito con Dios. Pero el de no perdonar nos estanca. Y después un día te vas a despertar y vas a decir, ¿pero qué pasó conmigo, Dios? Me decías de que yo tenía un propósito, pero no lo veo. Yo veo de que estoy en el mismo. A veces porque es el falta de perdón. Estás tan enfocado de lo que me hicieron, lo que dijeron de mí, cómo me lastimaron. Ellos son los que fueron de que me tropezaron, pero tú tienes la decisión de pararte de nuevo y decir, yo te perdono y Dios, haz tu obra en mí. Tú tienes que estar limpio por dentro para que Dios te usa. Y si tú tienes falta de perdón, I'm sorry, pero Dios no puede obrar en ti. Porque Dios es amor. Dios nos perdonó. Dios vino aquí para perdonar nuestros pecados. ¿Quién somos nosotros de no perdonar a otros si Dios ya lo hizo? José, el de perdonar y decir, todo fue propósito de Dios. Era para que yo podía estar a donde estoy hoy, para no solamente ayudar a todo este país, sino también a mi familia. Y los que están alrededor de nosotros. Y por eso, como hemos dicho en otros episodios, también es muy importante estar rodeado de las personas correctas. Porque si estamos rodeados también con personas que no saben qué es el perdón, o personas que nos van a instigar a retener ese odio, a retener ese rencor contra alguien más por lo que ellos nos han hecho, creo que no estamos rodeados de las personas correctas, porque no es lo que la Biblia nos enseña. Y aquí en mis notas también es algo que me impactó mucho, que el cual dice el sufrimiento de José y el sufrimiento de Jesús. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Los envidiaron, conspiraron contra ellos, intentaron matarlos, los desvistieron, estuvieron presos, fueron vendidos por unos siclos de plata. Aquí podemos ver, por medio de la vida de José, tanto por medio de la vida de Jesús, que lo que nos enseña aquí es el perdonar. Porque ¿quién más como Cristo? O sea, yo soy pecador. Yo le fallo a Dios todos los días. No es excusa para yo seguir pecando, pero sí voy a ser honesto y decir que yo tengo mis luchas. Y aún así, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y me amó con un amor incondicional. Él me amó primero, a pesar de que yo soy un pecador, a pesar de que yo hago muchas cosas que lo ofenden y lo lastiman. Por eso es que dice que muchas veces fui yo el que le clavó esos clavos en las manos de Jesús. Fui yo el que latigué la espalda de Jesús. Porque todo eso le pasó a él por causa de mí. Pecado. Aún así él me perdonó. Y aún así él cada día intercede por mí al Padre. ¿Qué es lo que le dijo Cristo Jesús cuando estaba arriba en la cruz, ya para morir? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Él estaba pidiendo al Padre el perdón por cada uno de nosotros. O sea, si mi maestro, el que me ha amado, el que me ha perdonado, me muestra perdón y me da gracia,
¿cómo no yo voy a tomar ese paso de perdón? Ahora, no estoy diciendo es fácil y de la noche a la mañana y todo, pero si nosotros tenemos una intimidad con Dios, si nosotros leemos de la palabra de Dios, si nosotros nos metemos con el Señor y nos rendimos a Él, a sus pies, el Espíritu Santo nos va a ir quitando todas estas cargas. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Venid a mí todo aquel que esté cargado. Y yo les haré descansar. Entonces, eso es lo que el perdón hace. Quita esa carga de nuestras vidas. Porque créanme, yo, como les digo, yo he estado en ese lugar y no es bonito andar con esa carga. Porque siempre andas y le amarga la vida a uno. Yeah. La manera de cómo tú estás en el día, cuando te ponen una ansiedad. Te ponen una ansiedad. Y es donde comienza todas estas cosas a venir a nuestra vida y ni siquiera nosotros sabemos por qué. Pero todo comienza, el sanar comienza con el perdón. Cuando nosotros aprendemos a perdonar y comenzamos a dejar todas estas cosas, nos damos cuenta de que el perdón no fue para aquella persona, sino fue para mí mismo, para yo poder comenzar a sanar. Y es cuando se comienza a reflejar, porque comenzamos a estar más felices, comenzamos a ser más libres de esa carga. Eso es lo que yo pude aprender de esta historia maravillosa de José. ¿Quieres tú compartir algo más? Estamos en un mundo donde nos dice el bueno es malo y el malo es bueno. Como tú dijiste, si estás rodeado de gente que te dice, sí, tú tienes el derecho de estar enojado y no perdonar, están equivocados. Porque la Biblia nos dice, perdona. Y el perdón es algo muy poderoso que nos libera. El consejo que yo te doy en este día, si estás en ese momento en tu vida donde te está costando perdonar a alguien y la gente te está diciendo, tú tienes el derecho de no perdonar. Sí, nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Free will. Tenemos el libre albedrío. Pero Dios nos da la guía de cómo ser liberados. Y ese es mi consejo, perdona. Yo espero de que esto les haya sido de mucha bendición al tema del perdón. Si tienen que toquemos o que hablemos y veamos qué es lo que la palabra dice de cualquier otro tema, por favor háganos saber en los comentarios abajo, si nos pueden mandar un mensaje, si nos pueden por favor seguir en las redes sociales, compartir con sus amigos todos estos videos para que esto pueda ser de bendición a todos ellos, a personas que tal vez no conocen de Jesús, pero ustedes quieren que conozcan de Él, que conozcan de esta palabra, y tal vez personas que tal vez ustedes saben que están pasando por ciertos procesos y son ciertos temas de que nosotros hemos hablado y necesitan de esta palabra, como dijo mi esposa, compártanlo. Nosotros estamos ahorita en YouTube, en TikTok, Facebook y Instagram. So, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Dios le bendiga. Bye.